Bueno, pues vamos a empezar a analizar la palabra de Dios, a estudiarla, vamos a comprenderla, vamos a interpretarla. La misma palabra de Dios utiliza mucho el concepto escudriñar. Hay que respetar ese concepto. Yo no hace mucho tenía una discusión, porque la palabra correcta es discusión, sobre leer las escrituras y escudriñarlas. Es necesario escudriñarlas. La palabra de Dios no es un libro de texto, no es algo que se nos encomiende y podamos tomarlo y leerlo y hacerlo nuestro. Y así se han creado miles de mal llamadas religiones cuando el término correcto es sectas. La palabra de Dios utiliza el mismo concepto de sectas, porque esos son sectas. A mí me parece, y a aquel le parece, y al otro le parece, y a todos nos parece. Y para evitar confrontaciones, pues, mientras tú invoques a Dios, yo invoqué a Dios, todos invoquemos a Dios, todos vamos a ir al cielo. Vamos a ir estudiando y conociendo si es verdad que Jesucristo, que nuestro Padre, y que el Santo Espíritu que Dios nos mandó como consolador, efectivamente dicen eso a través de su palabra. Pero bueno, vamos a empezar a dar comienzo en un libro que para muchos, para hacer nuestra primer publicación o el querer popularizar este concepto, ¿verdad?, nuevo para mí, para todos, quizás sea un libro bastante extraño para muchos. Muchos van a querer empezar en el amor, en la paz. Yo creo que ya tenemos muchos talentosos predicadores, ministros, sectarios, muchos de ellos que han hablado de eso. Y muy bien, mis respetos, yo he leído sus libros. Creo que es un tema que mucha gente domina. Dicho por la misma palabra de Dios, pues la persona o el ser, el ente que más conoce la Biblia es Satanás. Entonces, yo quiero empezar hoy con el segundo libro de los Reyes, en su capítulo 4, su versículo 38. Y ya que vayamos profundizándonos en esto, se van a dar cuenta el por qué quise empezar. No vamos a analizar muchos versículos. Sinceramente, me gustan mucho las pláticas, las charlas, algunos dándoles el término protocolario de sermones. Me gustan mucho los que son de versículo. Vamos a ir deshebrando, desmenuzando los versículos, analizando las palabras de esos versículos para ir comprendiendo mejor el por qué empezamos con Reyes y a dónde queremos llegar el día de hoy, aquí en América, en México, que es de donde les estamos transmitiendo. Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 38 dice así, 38 y vamos a ir hasta el 41. Dice de la siguiente manera: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres. Pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Él entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla, y dijo: da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Hasta ahí vamos a leer en esta primera lectura de la palabra de Dios. Vamos a ir analizando poco a poco de manera histórica, sobre todo cada palabra, cada contexto, cada significado, a dónde queremos llegar en esto. Eliseo estaba con los profetas, una escuela de profetas, ¿verdad? Cualquiera quería servir a Dios, pero no cualquiera podía. Y estando los profetas con Eliseo, siendo Eliseo el profeta más grande en ese momento, no quiero ahondar mucho en la persona de Eliseo, ya habrá tiempo de analizar al profeta Eliseo. Recuerden que es el que quedó por Elías, uno de los dos seres humanos que se los llevó Dios al cielo vivos, Enoc y Elías. Y hay que recordar que Elías le había prometido a Eliseo que si lo veía irse al cielo y si estaban juntos, él iba a ser un profeta más grande todavía que Eliseo. Y la suerte de Eliseo fue que le tocó ver cuando Dios se llevó a Elías. Pasó en un caballo de fuego y se lo llevó.
Entonces Eliseo hizo milagros de resurrección y aquí acaba de hacer un milagro. Y si lo leemos corrido, pues vamos a encontrar el milagro de que una olla llena de veneno le esparció harina y fue comestible. Digo, para los grandes milagros que había hecho Eliseo, sanar generales leprosos, resucitar muertos como la tsunamita, pues era un milagro menor. Pero no es eso lo que queremos analizar hoy. Pónganse ustedes a ver cómo era una comida, pues entre gente de Dios. ¿Qué maldad podía haber ahí? Cuando Eliseo manda a su siervo, el que recoge estas posibles calabazas, que realmente eran hongos, de lo contrario hubieran sido venenosos, pues él mismo iba a comer. ¿Qué dolo pudiera haber habido ahí? Y sin algún dolo, pero sí con equivocación, rebanó estas verduras y las agregó al potaje, a la olla de comida. Pero uno de ellos reconoció el sabor y dijo: hay veneno, hay muerte en la olla, y no lo pudieron comer. Ese es el tema hoy a tratar, cuando la olla tiene muerte. Es una gran preocupación, gracias a Dios, para algunos siervos de Dios, como lo es el doctor Malcolm Smith, un servidor. Estamos preocupados por el veneno que hay en las ollas que comen de manera espiritual los miembros del cuerpo de Jesucristo, de la iglesia de Dios, del pueblo de Dios. Hoy por hoy vemos a muchos predicadores, ministros, en otras sectas o en otros grupos les llaman pastores, el reverendo, no sé, el término que ustedes gusten acuñar, no es materia hoy de discusión. Pero hablo de las personas responsables de enseñar la palabra de Dios. Ellos mismos comen de la olla que predican. La responsabilidad que tenemos los que predicamos es que comemos de la misma olla. Yo se lo he dicho a mis hermanos cuando me toca la predicación, es una responsabilidad el no alterar nada de lo que la palabra de Dios diga, porque es una responsabilidad muy grande, aunque tengamos que comer de esa olla también nosotros. Aunque no sea muy agradable lo que estemos comiendo, pero no podemos alterar en nada el alimento que hay en esa olla, porque es un alimento espiritual del cual va a comer toda la congregación. Pero muchas veces esa olla lleva veneno, lleva muerte. Tristemente, la persona que está predicando, que preparó esa olla, se está alimentando también. Es una muerte global. Ese es el gran fracaso de las congregaciones, de los grupos que intentan servir a Dios hoy por hoy. Ese es el resultado de que espiritualmente estemos tan agotados, de que lleguemos a las congregaciones y sintamos esa frialdad, de que no asimilemos la palabra de Dios, no penetra en nosotros. Creemos que porque invocamos a Dios o encontramos la predicación de hoy, la clase de hoy, en alguna librería cristiana, es suficiente para que se pueda predicar, y no estudiamos la palabra, no le preguntamos al experto cocinero: oye, esto que vamos a comer no es muerte. Las ollas que nos alimentan muchas veces producen muerte. Hoy vamos a analizar 2 ejemplos claros de cómo el alimento espiritual o te da vida o te da muerte. Y quiero que nos quedemos con ese concepto esta noche. El que la olla puede llevar muerte, que quien la preparó puede estar comiendo, y vamos a terminar todos envenenados y muertos. Vamos a ver 2 ejemplos claros de lo que produce el alimento espiritual y podamos identificarnos y podamos ver el efecto, siendo ambos casos palabra de Dios. ¿Qué pasa en este capítulo, en esta parte histórica que vamos a analizar? Jesucristo se había ido, había ascendido ya a los cielos. Los apóstoles permanecieron en Jerusalén, como lo había indicado su maestro. Estaban por recibir al Consolador, al Espíritu Santo de verdad, para hacer todos esos prodigios y milagros que Jesucristo había prometido que sucedería con ellos, con ese poder venido del cielo. Y si nosotros empezamos a leer el capítulo 2 completo, van a ver ustedes el efecto que tiene el comer de una olla que espiritualmente nos llena. Cuando llegó el día de Pentecostés, dice el capítulo 2 de Hechos, estaban todos unánimes juntos
Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones, bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Vamos a analizar esta primera parte del capítulo 2 de Hechos. ¿Por qué se quedaban atónitos? No nada más por la presencia del Espíritu Santo, que generó un fuerte estruendo en la casa, seguramente muy sencilla en la que estaban. El estruendo no es lo que la gente le llamó la atención. Le llamó la atención que ellos eran pescadores, gente sencilla, gente del pueblo. Tratemos de analizar esto en la actualidad. Eran pescadores, campesinos, publicanos, gente con un nivel de educación muy básica, si no es que elemental. Difícilmente podrían accesar a hablar en lenguas. Caray, ahorita un campesino, un pescador, difícilmente te habla inglés, te habla chino mandarín, ¿sí? Que son lenguas muy comunes en el mundo. Pues aquí los señores apóstoles con el Espíritu Santo hablaban, yo creo que si son 10 lenguas son pocas, y lo hablaban con fluidez y hablaban de las maravillas de Dios. Ese fue el primer impacto que tuvieron aparte del estruendo. Como todo en esta vida, pues caray, hay gente que le afecta y no le afecta. Otros dicen, están llenos de mosto, o sea, están tomados, están borrachos. Yo no sé si los borrachos actualmente hablen francés sin saber el francés, o si los borrachos actualmente hablen ruso, nada más de haberlo oído por ahí, sin haberlo estudiado. Entonces el alcoholismo sería un milagro, ¿no? Del tamaño del Espíritu de Dios. Simplemente Satanás se encarga de enlodar todo. Satanás no puede permitir que lo de Dios brille con la sencillez y naturaleza que debe de brillar. Los apóstoles no habían ido a ningún curso de nada que no sea el de su Maestro Jesucristo. La obediencia. Y aparte eran medio rebeldes, tan humanos como nosotros. Ese es lo que generó impacto. Desde ahí la gente se va impactando. Pero vamos a leer a Pedro. Vamos a continuar en el versículo 14 del capítulo 2 de Hechos, que es la parte medular de esta noche. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a éste, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis,
por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, séaos pues decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo con juramento que Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y ahí viene una parte hermosa, hermanos. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Quiero hacer aquí una pausa para que veamos de la olla que comieron, como 3,000 personas, dice, que fueron las que se bautizaron. Eso sí, eran más, ¿verdad? Pero el Espíritu de Dios tocó a 3,000 personas con las palabras del apóstol Pedro, y con los demás, porque los 11, ahí lo dice claramente, ¿sí? Que todos hablaban. En el 37 dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? En el 38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. ¿Sí? Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Y como verán, los apóstoles también daban la doctrina, dice el 42. Vean ustedes el discurso de Pedro. A partir del versículo 14 y hasta el versículo 36, Pedro se encarga de hacer una remembranza de Jesucristo, de sus orígenes, del Espíritu Santo, con conocimiento de Dios. Un pescador, recuerden que Pedro, Cefas, era un pescador. Simón era su nombre. Jesucristo le puso Cefas, Pedro. ¿Y qué pasa? El efecto de la olla, del alimento en la olla, el 37, es la clave. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Cuando tú escuchas la palabra de Dios, cuando viene de una olla que ya pasó por harina, como lo quiso Eliseo, hace efecto. Siempre va a hacer efecto.
nunca va a ser el mismo ni siempre va a ser el que queramos. Pero la palabra de Dios no va a volver sola, no va a volver sin nada. Aquí las palabras de Pedro hicieron un efecto que generaron, junto con el apoyo de los otros 11 apóstoles, como 3,000 personas bautizadas. Personas que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El efecto de la palabra. Todos comieron de la olla, todos, apóstoles y no apóstoles. De todas las regiones citadas en los versículos 9 al 11 del capítulo 2, de todas esas regiones y en su lengua, todos recibieron la palabra de Dios. Por eso tuvieron que hablar todos, no solo Pedro, porque todos estaban hablando en lenguas, no solo Pedro. ¿Ven por qué tenemos que analizar con calma la palabra de Dios? El efecto fue positivo. Se bautizaron, recibieron la doctrina de los apóstoles con agrado, con amor, y fueron añadidos a la iglesia. Ese día de Pentecostés se crea el concepto de la comunión unos con otros, de la iglesia. Aunque la primera iglesia fueron los discípulos, los apóstoles. Por eso dice que fueron añadidos ese grupo de 12. A esos 120 que habla el capítulo 1, que estaban esperando el Espíritu Santo junto con los apóstoles. Pero no siempre tiene ese efecto la olla. Y nos puede confundir qué es veneno o muerte. Vamos a ver qué nos arroja esta olla. El capítulo 6 de Hechos, versículo 8 al 15. Y Esteban, que era un diácono, ¿verdad? No era apóstol, era diácono. Lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, sin ser apóstoles. Porque para la misericordia de Dios solo necesitamos ser sus hijos. Y eso va a ser motivo de otra plática. Todos queremos el poder de Dios, pero no queremos la obediencia y la sumisión, trabajar por Dios. En este diácono que no era apóstol, ni deseaba ser apóstol, hubo más poder que muchos apóstoles. Hubo una valentía enorme y vamos a ver el efecto de sus palabras. Regreso al 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, peleando con Esteban, peleando en la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios no debe ser motivo de pelea. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban, porque era la verdad, y contra la verdad nadie puede. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que les habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Y qué ha pasado con otros ángeles cuando los ves a los ojos? No los puedes ver a la cara. Cuando estás lleno de sobornos, cuando estás lleno de traición, mentira, cuando eres de tu padre el diablo, ¿verdad? No puedes ver a los ángeles de Dios a los ojos. Vamos a leer el capítulo 7, un capítulo por demás interesante. Empieza el versículo 1 del capítulo 7. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Recuerden que es el mismo sumo sacerdote que había pedido la crucifixión de Jesús. O sea que el hombre ya debía vidas santas, sagradas. Y él dijo: varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y les dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré.
Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora, y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre, y los maltratarían por 400 años. Fueron como 430, dice el Éxodo. Ahí se nos fue la mano como en 30 años, por si por ahí alguien debió un pecadito más. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimento. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham a los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestros padres, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagase. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora ve pues, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor nuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, como el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos.
el cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, y a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas las cosas? Y hay que poner atención en los versículos que siguen, hermanos. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a todos los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Recuerden que le estaba hablando al sumo sacerdote, el mismo que ya estaba embalado, ya había matado a Jesús. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, ¿qué pasó? Pasó lo mismo que el versículo 38 del capítulo 2. Se compungieron y se arrepintieron y se bautizaron. No, hermanos. Dice el versículo 54 del ahora capítulo 7, que yendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. No murió. Los ángeles de Dios, los siervos de Dios, los hijos de Dios, no mueren, solo duermen. ¿Y cómo no les iba a decir a Esteban: no les has tomado esto en cuenta, cuando ya tenían la sangre de Jesús encima? ¿Se acuerdan cuando crucificaron a Jesús o querían su crucifixión? ¿Qué le decían a Poncio Pilatos los sacerdotes, incluido el sumo sacerdote? Crucifícale, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Crucifícale, con todo ese pecado que ya tenían encima de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que no había pasado en un transcurso de más de 50, 60 días a la muerte de Esteban. ¿Qué les dice Esteban? Yo no soy nada. No les ha tomado en cuenta este pecado. Y durmió, como todos los padres, como los grandes. Así duermen los hijos de Dios. Pero yo quiero que nos demos cuenta la olla. Comieron de la misma olla que comieron los 3,000 que se bautizaron el día de Pentecostés. ¿Qué falló? ¿Qué falló esta vez? Nada.
no falló nada. La olla también tenía harina, la olla no tenía veneno. ¿Cuál es la enseñanza de todos estos versículos? El corazón. Ambos tuvieron que ver con el corazón. Se compugieron en su corazón. En la morada del espíritu, el corazón. Entonces, se enfurecían ¿en dónde? En sus corazones. Y crujían los dientes contra él. O es Dios o es Satanás el que está actuando en nuestros corazones. Ya con tiempo platicaremos sobre el verbo en griego que aplica al primer capítulo, al 2, que es katanuso, y el que aplica en el capítulo 7, que es diaprío. Son diferentes verbos. Pero no quisiera ponerme muy técnico hoy. Hoy quiero que entendamos que hay que tener cuidado con la olla de la que comemos. Porque el concilio, el sumo sacerdote, los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, los herodianos, que eran los que mandaban religiosamente en los días de Jesús y de sus apóstoles o de sus ángeles como el diácono Esteban, comían de una olla diferente, una olla con muerte, con veneno. Claro que cuando comieron el alimento de Dios no pudieron con él. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Los corazones. El corazón. Es ese mismo corazón del que habla Jesús cuando dice que una vez que se fue el espíritu malo y no encuentra en dónde estar, regresa con otros 7, o sea, regresa él y otros 7, y se meten en ese corazón. Porque oímos la palabra de Dios y nos llega, nos conmueve, sacamos al espíritu que traemos en nosotros, pero la dejamos vacía. Y no seguimos comiendo de la olla que ya tiene harina. En este caso, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, su palabra. Ya bendita. ¿Y qué pasa? Pues nos regresan ese espíritu con 7 carnales más que hacen de nosotros, como dice Jesús, una peor persona que la que éramos antes. Es bíblico. No se espanten que cuando recibimos la palabra de Dios y queremos expulsar los demonios del corazón, llega con otros 7 más. Y no es que lleguen 7 demonios o se vaya uno. Recuerden que 7 es un número muy simbólico en la Biblia. Quiere decir que nos volvemos mucho peor de lo que éramos, perfectamente peor, porque el 7 es el número de la perfección. Nos volvemos perfectamente peor. No es que lleguen 7 espíritus reales o literales. Somos muchísimo peor de lo que éramos. Hay que tener cuidado con la olla de la que comemos. Porque en muchas ollas, aunque se abra la palabra de Dios, hay veneno. A veces no hay dolo. A veces el mismo ministro, pastor, predicador se alimenta de esa olla y está comiendo veneno. ¿Y qué ves? Muerte. Por eso nos sentimos vacíos. Por eso escuchamos la palabra y no penetra. Por eso no nos lleva a ningún lado. Y nos sentimos mal porque creemos que no somos dignos de Dios. No vemos un cambio porque no pedimos a Dios que llene de harina esa olla. Su Santo Espíritu es la harina de esa olla. En todas las ollas donde hay muerte, donde hay veneno, la sola presencia del Espíritu Santo, esto hace que sea limpio, comestible, que nutra, que dé vida, que nos alimente, que deje de ser lo que era, un veneno silvestre. Yo espero que haya sido comprensible, que nos haya iluminado el Señor a todos, y sobre todo a mí, a su siervo, que sea para bien de ustedes, para el bien mío, para el bien de todos, pero que tengamos muy en cuenta que si no es el corazón el que se compunge o el que se enfurece, no está actuando en nosotros nada, no somos nada. Somos huesos secos, como dice Ezequiel. Necesitamos a Dios y necesitamos tener el corazón de esas como 3,000 personas que se bautizaron el día de Pentecostés. Que tengamos la capacidad de preguntar ¿qué haremos? Yo espero no ser la voz que clame en el desierto. Yo espero que, iluminado por Dios a través de su Santo Espíritu, podamos ayudarlos, como lo hicieron en su momento los apóstoles y grandes siervos de Dios. Ángeles, dice Esteban, porque ángeles fueron los que dieron la palabra.
y que seamos de los corazones que la obedezcamos y nos vayamos nutriendo y vayamos creciendo para Dios y por Dios. Y que un día nos volteen a ver, por increíble que parezca, van a ver que sí es posible y puedan ver una cara limpia, unos ojos que brillan y a Dios en nuestra vida. Que Dios los bendiga, que los guarde y que quede con todos ustedes. Yo espero pronto poder seguir en comunicación a través de este medio. Y bueno, que Dios nos ayude y quede con todos nosotros. Amén.